Bueno, vamos a platicar con el licenciado Jorge Luis Preciado. Usted sabe, él es coordinador de la fracción del PAN en la Cámara Alta. Senador, buen día. Buen día, Oscar Mario, gusto saludarte. Bueno, dígame, ¿dónde nos encontramos en el caso Guerrero? Mira, hay dos posiciones. La posición nuestra es la desaparición de poderes. La posición de otros compañeros es que el gobernador renuncie. La diferencia es pues que el gobernador tendría que tener pues la dignidad, la responsabilidad, la reflexión y él solo irse ante la situación que está sucediendo en nuestro país. La otra es obligarlo a que se vayan todos. Tuvimos un debate en la Comisión de Gobernación porque ante la solicitud que metió el grupo parlamentario del PAN, lo que hizo la Comisión de Gobernación fue hacer un dictamen absurdo, es decir, le manda una carta al Poder Judicial y al Poder Legislativo y les pregunta si existen. Pues es obvio que le contestaron que sí, ¿no? Pues ahí están las personas. La desaparición de poderes no tiene que ver con la ausencia de personas, tiene que ver con la ausencia del ejercicio del poder de esas personas. Y en Guerrero, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, y mucho menos el Ejecutivo, puede ejercer su poder y establecer un Estado de Derecho allá en la entidad. Es lamentable lo que hizo la Comisión, por eso nosotros le planteamos que se tomaran hasta el día 30, en primer lugar, para que fueran a Guerrero, para que platicaran con los familiares de las víctimas, para que platicaran con los sectores productivos, con las organizaciones sociales, por supuesto con los que hoy ostentan el cargo, pero no el poder, y que platiquen con ellos, y que nos traigan una radiografía de lo que verdaderamente está sucediendo allá en Guerrero, porque en función de eso el Senado debe determinar si existe o no los poderes allá en esa entidad. Bueno, a ver, la desaparición del poder es, si me permite, señor senador, pues es para el auditorio, en términos sencillos, un proceso legal mediante el cual se declara por distintas causas, y las vamos a ver, principalmente no son muchas, son 5, que pueden ser políticas o sociales que han dejado de existir como tales, el Poder Ejecutivo, los poderes públicos que son de un Estado, ¿no? Que son el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, y por lo tanto el Gobierno federal, en este caso el Senado de la República, interviene sobre la soberanía de un Estado, independientemente de lo que se haya elegido a través del voto, para designar nuevos poderes que sustituyan a los desaparecidos. Esto quiere decir que el Senado nombraría a un gobernador provisional, y también le pregunto, ¿qué pasaría con los actuales diputados locales y jueces, por ejemplo? Bueno, cuando se establece la Constitución del 17 y se habla de la desaparición del Congreso, se dice que un Estado puede funcionar normalmente sin la Cámara de Diputados locales, en tanto se convoca elecciones, o sea, no afecta la vida pública. El Poder Judicial, a diferencia del Legislativo, se quedan los jueces y magistrados, sobre todo los jueces que actualmente se encuentran en funciones. Lo que desaparece es el Supremo Tribunal de Justicia. Los jueces continúan impartiendo justicia, y si los jueces se van, entonces la ley reglamentaria del 76, fracción quinta, establece que son los secretarios de los juzgados quienes se hacen cargo de los juicios que vayan corriendo. Entonces siguen funcionando los poderes sin ningún problema. El Senado lo que hace es recibir una terna por parte del presidente de la República, y entre esa terna escoge a un nuevo gobernador provisional que restablece los poderes y convoca elecciones. La realidad, Oscar Mario, es que en Guerrero no hay gobierno. Yo discutí ayer con otros senadores, lo que me decía, ustedes están pidiendo que desaparezcan los poderes, no, deberían de pedir que aparezcan, porque no están por ningún lado en Guerrero. Siguen las manifestaciones, siguen la cierre de carreteras, siguen las quemas de ayuntamiento. El gobierno federal ya intervino 14 ayuntamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Realmente estamos en una crisis importante, no solo en Guerrero, es una crisis nacional. Al día de hoy, con cifras oficiales, Oscar Mario, llevamos 10,536 personas asesinadas en nuestro país. Si tú sumas los muertos en Ucrania, en Irak, en Siria, es más,
los que en este momento está provocando ISIS para crear el nuevo Estado Islámico, incluyendo los del ébola en África, no dan la suma que en México de enero a agosto tenemos de homicidios, que son 10.536, y el 10%, 1.500 asesinatos, son exactamente en el estado de Guerrero. Siguen apareciendo fosas. Nos han dicho que en 4 fosas han aparecido 30 personas asesinadas, pero hay 15 fosas de las que no nos han informado, ni el gobierno local ni el gobierno federal, porque la situación es mucho más grave de lo que parece. Los normalistas no aparecen por ningún lado, por supuesto han sido secuestrados, esperemos que no hayan sido asesinados, pero desde 1968 no veíamos un secuestro y un asesinato de estudiantes como lo estamos viendo el día de hoy. La comunidad internacional nos está viendo, nos está señalando como un país que no respeta los derechos humanos, ni la vida ni la libertad. Tenemos que mandar un mensaje, por eso el grupo nuestro quiere mandarle un mensaje al mundo de decirle, por lo menos una parte del Estado, que es el Senado de la República, concretamente el grupo parlamentario, quiere mandar una señal de que podemos corregir el rumbo en materia de inseguridad y en materia de respeto a los derechos humanos. Bueno, entonces, la desaparición de poderes, en este caso, lo que está promoviendo su grupo en el Senado, ¿sería por qué motivos? Y si me permite, leo los 5. Quebranten los principios del régimen federal, abandonen el ejercicio de sus funciones, estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado impidiendo la plena vigencia del orden jurídico, se prorroguen en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron nombrados y promuevan o adopten una forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas por la Constitución. Nosotros señalamos el tercero, la causal tercera. A ver, ¿la puedo leer otra vez? Léala, por favor. Estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico. ¿Cómo lo traduce? Muy sencillo, mira. En Guerrero hay una ausencia, hay un vacío de poder. La ley, si nos vamos a una interpretación netamente jurídica, te dice que puedes causar o propiciar esta causal por acción o por omisión. En este caso es la omisión del gobierno. El gobierno no está actuando conforme lo establece la Constitución de Guerrero y la Constitución Federal. Están absolutamente ausentes. Te pongo un caso, por ejemplo, el caso del Poder Judicial. En Guerrero, las cifras de enero a agosto eran de 1.029 homicidios. De esos solo se han denunciado el 6% porque a la gente no le tiene confianza el Poder Judicial. De ese 6% solo se ha sentenciado el 2%. Es decir, de 1.000 asesinatos solo hay 20 personas señaladas como responsables. Eso no puede suceder en un Estado que se precie vivir en un Estado de derecho. Y el otro caso es más grave, el vínculo de las policías con el narcotráfico, sin que el Estado intervenga y resuelva este problema, nos ha llevado al secuestro y desaparición de 43 estudiantes. Eso no lo habíamos visto en 46 años. Pero además, el homicidio de otros 6 ese mismo día y las fosas que siguen apareciendo. Entonces, hay absolutamente una omisión del gobierno estatal y de los poderes públicos en el Estado que no permiten que la gente pueda vivir en un Estado democrático. Te pongo otro caso, el 11 constitucional establece que la gente puede viajar por todo el país, salir y entrar sin ningún salvoconducto. Tú no puedes transitar en Guerrero al día de hoy. Todas las carreteras las toman, las casetas de cobro están tomadas, la gente, no hay libertad de tránsito, está violando un principio constitucional. Y así puedo seguir señalando en materia jurídica. De hecho, nos tenemos preparado un documento que técnicamente nos da la razón jurídicamente, pero políticamente, y es para lo que se hizo el 76 constitucional en su fracción sexta, en el 17, fue cuando existiera este tipo de situaciones, cuando la población se crece y genera una acción ya subversiva, pues que el Estado puede intervenir y resolverlo. Realmente creemos que es una situación muy crítica y yo espero que el día 30 los senadores de todos los partidos avalen la petición que hizo Acción Nacional. Entiendo que ya en
virtud de nuestra solicitud, y van a trasladar senadores a Guerrero, van a analizar el tema, porque no solo la pedimos nosotros, déjame comentarte que el día que nosotros metimos la solicitud, llegó un documento con 5,000 firmas de todos los sectores productivos de Guerrero, Coparmex, Canirac, Canaco, todos los empresarios señalando que no se puede vivir, no se puede hacer negocios en Guerrero, hay un cobro de piso absoluto, hay una extorsión, es el primer lugar en secuestros. Las noticias también son parte. Bueno, antes de la pausa le resumía que la aplicación de la desaparición de poderes en cualquier entidad se regula por la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 constitucional. Fíjese usted, fue promulgada en 1978 y con anterioridad pues no existía reglamento y se utilizaba únicamente el texto del artículo constitucional. Pero bueno, la declaratoria conlleva la desaparición de los 3 poderes públicos de una entidad, decíamos, ejecutivo, legislativo y judicial, por cualquiera de estas, por 5 causas, pero estamos platicando con el licenciado Jorge Luis Preciado. Él es coordinador de la fracción del PAN en la Cámara Alta, y decía, bueno, vamos o escogemos la tercera, que es cuando los gobernantes estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico. Decía usted, aquí esta sería la causa que estaría sustentando la propuesta del Partido Acción Nacional en el Senado. Sí, por supuesto, lo que nosotros estamos planteando es que la situación política y social y económica de Guerrero está absolutamente fuera de lugar y no hay gobernante ni ninguno de los 3 poderes que pueda meter orden. Lo vimos todavía el día de ayer, ya quemaron Palacio de Gobierno, ya quemaron Palacio de Gobierno Municipal en Iguala, siguen tomadas las carreteras y ese tema no se va a detener, se va a seguir escalando. Algo que me preocupó mucho el día de ayer es que ya hay 3 grupos paramilitares organizados, que es el ERP y el EPR y el EZLN, que también ya salieron públicamente a señalar que si no aparecen los normalistas, ellos van a empezar a hacer justicia por su propia mano. Entonces, este es un tema mucho más grave, porque es un polvorín, es decir, ya cuando tenemos grupos paramilitares involucrados, familiares que siguen buscando a sus hijos, que son los 43 estudiantes normalistas que no aparecen, el narcotráfico involucrado con las autoridades, pero ya no controlando los ayuntamientos, sino siendo ellos los mismos presidentes municipales, pues por supuesto que debe haber una intervención o del Estado, de la Federación, y en este caso vemos la imposibilidad del gobierno estatal de poder resolver este tema. Por ello creo que el Senado tiene que mandar un mensaje a la población de Guerrero, a la población del país y por supuesto un mensaje a todo el mundo, porque hoy nos están señalando que el Estado mexicano comete crímenes de lesa humanidad. Ya el tema se está discutiendo en la Unión Europea, incluyendo la Unión Europea quiere detener todos los acuerdos que tiene con el Estado mexicano y de hecho se han parado todas las negociaciones en virtud de que no consideran que en México se respeten los derechos humanos. Bueno, sobre el tema, por cierto, acabamos de hablar con el embajador ante la Unión Europea, Juan José Gómez Camacho, y bueno, pues allí, pues sí es parte del discurso y que tiene que ver mucho con esto que usted señala, pero bueno, allí más bien ellos apoyan el clamor popular para que se investigue y se aclare a la brevedad pues esta tragedia ya en Iguala Guerrero. Pero bueno, independientemente de lo anterior, señor senador, entonces el día 30 pueden hacerlo antes, esperarían que el gobernador pues tomara alguna decisión al respecto. ¿Qué sigue? Porque estamos ya a 23 de octubre. Yo creo, de hecho se va a trasladar a la Comisión de Gobernación. Eso para visitar al Estado, sí. Y van a revisar. Y dependiendo del documento que... Pero a ver, con todo respeto, ¿qué pueden revisar? Mira, ya se hizo una investigación inicialmente cuando hicimos, o cuando se planteó la revisión en el Estado de Oaxaca, cuando se pidió la desaparición de poderes en 2006. Y quien encabezaba la comisión fue... Bueno, Oaxaca es otro, Oaxaca es otro. Ahí deberían enviar una comisión también, pero bueno, independientemente... Sí. Ajá.
Sí, entonces sí tienen que traer un buen documento, una buena investigación, y en función de esa investigación tenemos que tomar una decisión. Y por supuesto hay que decirlo también, es una decisión política, es una decisión en la que el Senado se pronuncia políticamente porque hay una situación de ingobernabilidad en un Estado absolutamente fuera de lugar y alguien tiene que meter orden. Y esa facultad la tiene el Senado de la República y la vamos a ejercer. Yo espero que los senadores que se han indignado públicamente, que han dicho y han señalado en sus discursos en tribuna que están absolutamente convencidos que hay un vacío de poder, lo demuestren con su voto el día 30, porque el voto del día 30 no va a marcar el voto de un dictamen, va a marcar un voto que nos va a marcar de por vida cada uno de los que los emitamos. Ese es el mensaje que nosotros le queremos dar al pueblo de México. Pero entonces, ¿cuándo se decide y cómo se decide? Perdón que exista. Hay una fecha. ¿Es especie de una fecha fatal, el 30 de octubre? ¿Lo podría dejar muy en claro para el auditorio? Así ¿no? Es fatal. Ajá. La Comisión de Gobernación sesiona, aprueba un dictamen, lo lleva al Pleno el mismo día 30, jueves 30, y ese día los senadores tienen que votar en el tablero y reflejar cuál es su posición. Y eso también nos va a poner a cada quien en su lugar, porque una cosa es dar discursos y otra cosa es demostrarlo de manera legal y formal con su voto en el Pleno del Senado de la República. Bien, entonces, si el gobernador no toma alguna decisión de aquí al día 30, esto se somete, sería al Pleno del Senado, pues. Así es. Y se requieren de 2/3 partes, ¿verdad?, de los votos. No, es mayoría simple. ¿Ah, es mayoría simple? Sí. ¿Para decretar la desaparición de poderes? Sí. O sea, sería la mitad más uno, 65 pues. votos. ¿Cuántos? 65 votos. 65, sí, porque son 128, ¿no? Sí, eso es lo que entonces, la mitad más una, teníamos entendido que era 2/3 partes, pero bueno, la mitad más una... Déjame revisarlo, no vaya a ser que esté yo en una imprecisión, pero creo que eran 65 votos, pero lo reviso. Bueno, pero entonces, dígame, ¿alcanzan los números al Partido Acción? Ustedes van sería con el PRI principalmente, ¿no? Sí, aunque hay una parte del PRD que se ha pronunciado por la salida del gobernador, hay que decirlo, hay senadores como el senador Encinas, como el senador Barbosa, que han señalado que es necesario que el gobernador se vaya. Y obviamente el PRI ya se pronunció públicamente, entonces lo que esperamos pues es que se sumen los votos necesarios. Si fuera mayoría simple serían 65 y si fuera calificada serían 85 votos. Ahora, y ahí vendría entonces, señor senador, pues la rebatinga por el poder con miras a las elecciones del año entrante, le hace en 8 meses, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho ya está convocado el proceso electoral en Guerrero. Sí. Entonces lo que va a hacer es que continúa el proceso tal como va y el gobernador provisional pues continúa hasta que concluye el proceso, y una vez que concluye el proceso, que hay nuevos diputados y nuevo gobernador, pues concluye la desaparición, ¿no? Pero ¿quién propone? Son 3 nombres. ¿Cómo se proponen y quién los propone finalmente? Los propone el presidente de la República. ¿Es del Ejecutivo Federal al Senado, no al revés, no del Senado al presidente? Sí, es del Ejecutivo al Senado, y el Senado entre esos 3 nombres se escoge. Tres nombres, pero digo, en la práctica ustedes tienen que operar con el Ejecutivo Federal, pues para, con todo respeto también, que quede uno del PAN, que quede uno del PRD y que quede uno del PRI, ¿no? No, pero lo que se hace es que quede alguien o un ciudadano que garantice resolver los problemas, es decir, no tiene que ver con una... Pero no hay muchos que le quieran entrar ahorita, sobre todo si pues la mayoría se ha pronunciado por competir por la buena en el 2015. Sí, no, pero tiene que ser un ciudadano. Mira, ya hay una desaparición de poderes de Michoacán, de facto. Ya se fueron, uno de los gobernadores, Reina, está en la cárcel, el otro anda cuidando al hijo que también está en la cárcel, y se nombró a una persona, a un ciudadano, que creo que es el rector de la universidad, que permitió transitar Michoacán. Ahí hay una desaparición de facto. Acá lo que vamos a hacer es una desaparición constitucional, en la que también puede haber algún ciudadano que tenga interés en resolver los problemas de su estado.